la composición y la calidad del gas natural varían dependiendo el lugar de origen, el tipo de formación y en la reserva donde se encuentra este gas. Un control de calidad eficiente y asegurado metrológicamente nos obliga a desarrollar una metodología de análisis que esté adecuada a las normas vigentes, a la demanda energética según el reglamento. Este reglamento consiste en que gases ácidos tales como el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno tengan el límite o menor parámetro establecido según norma. Este es el 2% en su volumen del dióxido de carbono y el 3 miligramos sobre metro cúbico de sulfuro de hidrógeno. En la actualidad, a causa de que se carece de un laboratorio para el análisis, se ha determinado llevar las muestras al exterior, lo que incluye un costo extra y además de que también se pierde el tiempo en la toma de decisiones. A raíz de ello, la técnica analítica cromatográfica de gases se constituye en una herramienta adecuada para la determinación de los gases ácidos ya mencionados. Este consiste en la separación de estos gases térmicamente estables para posteriormente su análisis cuantitativo y cualitativo. A partir de los detectores específicos para el dióxido de carbono sería el térmico y para el sulfuro de hidrógeno sería la quimioluminiscencia. Bueno, yo a continuación hablaré de la parte experimental. Se tiene primera parte el muestreo de gas natural, el cual es uno de los procedimientos más importantes que se realiza en el aseguramiento metrológico y la correcta medición de sus propiedades. Bueno, para ello se toma una cantidad representativa del fluido a partir de una corriente de gas natural que va pasando en el gasoducto y está orientado al análisis posterior mediante cromatografía de gases. La determinación de ácido sulfídrico y dióxido de carbono en el gas natural mediante cromatografía de gases requiere de una buena toma de muestra y con las mismas características de la fuente de muestreo de donde se tomó la muestra. Esto y un cromatógrafo de gases adecuadamente calibrado y verificado es prácticamente lo que constituye el 50% del resultado final. A continuación se tiene una gráfica, un diagrama en el cual es el diagrama de muestreo in situ, ¿no? En la cual está la tubería de proceso y se puede ver más abajo de la válvula para toma de muestras, la válvula de entrada, el cilindro y la válvula de salida. Bueno, también en el desarrollo del análisis cromatográfico, la cromatografía gas sólido es utilizada en el análisis de gas natural y como primer paso se realizan las pruebas de ruido. Los ensayos permiten evaluar la respuesta del equipo debido a posibles interferencias de condiciones externas como puede ser vibraciones, ruido, contaminación y fugas. Bueno, todo ello hace posible identificar la respuesta de los detectores en ausencia de la muestra y establecer una línea base para el programa de mantenimiento del equipo con respecto a la señal de salida. A continuación se ve en la figura 3 el registro de la línea base del detector de conductividad térmica. En la figura 4 se ve el registro de la línea base del detector de quimioluminiscencia. También se tiene la determinación del intervalo de trabajo. Bueno, los gases patrón considerados fueron de composición similar a los de el gas natural a estudio. Bueno, en realidad para definir el rango de concentración de trabajo se consideraron factores como los intervalos que abarcan las concentraciones más frecuentes que presenta el gas natural como tal en el país de Perú. Asimismo, se realizan datos sobre la composición de los diferentes gases ácidos provenientes de las diferentes zonas de Perú.
Bueno, en la siguiente tabla se tiene la concentración de patrones de gases ácidos para el control del intervalo de trabajo. Por un lado, el lado izquierdo se ve como el componente, ¿no? Que tenemos el CO2 y el ácido sulfídrico. En el caso del CO2 se expresa en porcentaje mol y su mínimo es de 0.20 y el máximo de 0.30. En el caso del ácido sulfídrico, que está expresado en partes por millón, ppm, se tiene un mínimo de 0,1 y un máximo de 2,0. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar, ¿no?, de la parte que es del análisis del material de referencia, ¿no? Es un material certificado o también llamado gas patrón, ¿no?, que utilizamos con el objetivo de tener, ¿no?, un cromatograma en el cual vamos a tener una gráfica con la cual vamos a poder comparar, ¿no?, nuestros analitos. En este caso, como estamos analizando dióxido de carbono y ácido sulfídrico en gas natural, lo que vamos a hacer es calibrar, ¿no?, calibrar nuestro cromatógrafo de gases, con el cual vamos a utilizar estos gases. Pero para esto se necesitan unas condiciones ópticas, ¿no?, para poder realizar esta calibración. Bueno, en este caso vamos a ver, ¿no?, las condiciones analíticas para el dióxido de carbono en el gas natural. Para esto estamos viendo la tabla 2, ¿no?, en el cual vemos, ¿no?, la inyección. Nos dan las características que tiene, ¿no?, las condiciones, que en este caso el flujo es de 40 mililitros por minuto, tiene una presión de 9,40 psi, tiene una temperatura de 200 grados centígrados, una inyección que funciona con un split de una relación 5:1. El detector que se utiliza en este caso es un detector de conductividad térmica, también llamado TCD, ¿no?, que tiene un calentador, un heater calentador que funciona a 220 grados centígrados. Tiene un flujo de 20 mililitros por minuto y también tiene una rampa, ¿no? Perdón, tiene un horno, que este horno también, ¿no?, funciona con una rampa que tiene un tiempo inicial que funciona a temperatura de 50 grados centígrados, tiene un tiempo de retención de 6 minutos y un tiempo final de 6 minutos. Luego está la rampa 1, ¿no?, que tiene una temperatura de 180 grados centígrados, tiene un tiempo de espera de 5 minutos y un tiempo final de 18,50. Luego tenemos, ¿no?, el post-run, que sería la ejecución final, que tiene una temperatura de 200 grados centígrados, tiene un tiempo de espera de 3 minutos y tiene un tiempo final de 21 minutos, ¿no?, y así se va alargando. Luego tenemos, ¿no?, en la tabla 3, ¿no?, que son las condiciones analíticas para el ácido sulfídrico en el gas natural. Lo propio, ¿no?, tenemos un inyector, ¿no?, una inyección, perdón, que tiene un flujo de 20 mililitros por minuto, una presión de 12,5 psi, temperatura de 150 grados centígrados, una inyección splitless. Para este caso se utiliza un detector de luminiscencia, ¿no?, quimioluminiscencia, que en este caso tiene un calentador, ¿no?, que funciona a 150 grados centígrados. Tiene también un horno, ¿no?, el cual va a tener un momento inicial que funciona con una temperatura de 30 grados centígrados, un tiempo de retención de 1,5 minutos, un tiempo final de 1,5 minutos. En la rampa 1 también tiene una temperatura de 200 grados centígrados, 5 minutos de retención y 17,8 es el tiempo final, ¿no? Y una ejecución final que es una temperatura de 200 grados centígrados, un minuto de retención de 3 minutos y tiene un tiempo final de 20 minutos con algunos segundos. Bueno, luego de esto, ¿no?, estas son las condiciones que se utilizan, ¿no?, para poder realizar, ¿no?, la calibración con el material de referencia, para los cuales, ¿no?, se va a realizar esto y se tiene, ¿no?, una curva de calibración en el cual se va a realizar, ¿no?, en el cual tenemos un gráfico que tiene un área bajo la curva y lo vamos a comparar con la concentración. Bueno, vemos la figura 5, que es el cromatograma, ¿no?, para el gas patrón de CO2. Nos da una señal, ¿no? Vemos el tiempo, aproximadamente son 3,8 minutos por ahí, ¿no?, el que sale la señal del gas dióxido de carbono. Y también tenemos, ¿no?, en la figura número 6, que es el cromatograma del gas patrón del ácido sulfídrico, que tiene, ¿no?, un tiempo de retención que es igual, son aproximadamente 2 minutos
y vemos una gráfica, ¿no? Con esto ya tenemos nuestras gráficas para analizar, ¿no? Nuestros analitos. Entonces, una vez teniendo nuestras gráficas, procedemos a analizar, ¿no? La muestra que es del gas natural, ¿no? Para esto se utiliza, ¿no? El gas como tal, se mete al cromatógrafo de gases y se tiene igual, ¿no? La misma gráfica, con lo cual ya vamos a poder comparar los resultados. Hola, yo soy Shaden Bedia y les voy a hablar sobre los resultados y discusión. La selectividad. Las corridas de cada analito por separado permitieron evaluar la selectividad al establecer los tiempos de retención y la presencia de posibles interferencias. Como se puede observar en la tabla número 4, tiempos de retención experimentales. Podemos ver el compuesto y el tiempo de retención, respectivamente, del sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono. Y en la figura número 7 tenemos el cromatograma obtenido para identificar el dióxido de carbono en el gas natural. Así como también se muestra en la figura número 8 el cromatograma obtenido para identificar el sulfuro de hidrógeno en el gas natural. Los resultados obtenidos nos indican una buena separación de las sustancias en la matriz de gas natural, sin presentar solapamientos o alguna interferencia. La linealidad. En las figuras 9 y 10 se muestran las curvas de calibración obtenidas en función del área total de los picos frente a la concentración del gas patrón. Esta corresponde a una línea recta cuya ecuación para el dióxido de carbono es la siguiente. Y para el sulfuro de hidrógeno es... El coeficiente de correlación es el siguiente, para el dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno respectivamente. Esto nos indica que existe una fuerte correlación entre el área y la concentración del analito. En la figura número 9 podemos observar la curva de calibración del dióxido de carbono. Y en la figura número 10 podemos observar la curva de calibración del sulfuro de hidrógeno. El criterio de aceptación indica que la recta es lineal cuando T experimental es mayor que T de tabla. Entonces, siguiendo esta lógica, podemos presentar la tabla número 5 con los criterios estadísticos para evaluar la linealidad de la metodología analítica. Tenemos del dióxido de carbono y del sulfuro de hidrógeno. De los resultados anteriores, puede señalarse que existe una correlación lineal en la metodología analítica. El límite de detección y límite de cuantificación. Su determinación experimental se basó en lo recomendado por UPAC. Para el cálculo de LD en unidades de concentración, el valor de K es 3 y se aplica la relación. Y para el valor de K, para el cálculo de LC es 10 y la concentración mínima del analito, nivel aceptable, es de precisión y exactitud. Se obtiene aplicando la fórmula. En la tabla número 6 podemos ver los valores de los límites de detección y cuantificación para cada uno de los analitos. Precisión. La caracterización de la precisión se realizó en condiciones de repetibilidad y reproductibilidad. Esta fue establecida según la diferencia entre el promedio de las corridas respecto de los valores del gas de contraste y la repetibilidad. Para cada corrida consideró la diferencia entre las condiciones de cada componente. Las tolerancias para el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno se ajustan a la norma ASTM. Los valores de repetibilidad de cada punto de la curva de calibración y de la muestra deberán estar por debajo del límite establecido. En las siguientes tablas se aprecia que los valores de la desviación estándar relativa para todos los componentes son menores de 1%. Estos son considerados aceptables y se mantuvieron estables en todos los ensayos, siendo la principal causa de variabilidad el sistema de inyección. Asimismo, podemos observar la tabla número 8, valores de repetibilidad de la muestra del gas natural. Para el dióxido de carbono tenemos el tiempo de retención
y la concentración en porcentajes de mol. Y para el sulfuro de hidrógeno tenemos el tiempo de retención, la concentración en ppm y la concentración en miligramos por metro cúbico. En conclusión, se dice que los detectores de conductividad térmica y la quimioluminiscencia usados para este análisis del dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno en el gas, se determinó que estos resultados son confiables y reproducibles. Como segunda conclusión, tenemos que los valores de la precisión útiles para conocer la concentración de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno en el gas natural permiten evaluar la calidad del gas en el Perú. Asimismo, el límite de detección y de cuantificación están por debajo de los parámetros establecidos, teniendo así una concentración de 0,0096% molar de dióxido de carbono y para el sulfuro de hidrógeno 0,039 ppm y 0,0091 ppm respectivamente. Los resultados de la media están por debajo de los límites permisibles estipulados en la regla de distribución de gas por ductos. Reportan estos valores de 2,5706 por 10 a la menos 1 por ciento molar para el dióxido de carbono y de 2,308 por 10 a la menos 2 miligramos sobre metro cúbico para el sulfuro de hidrógeno. Además, los valores de R para realizar la gráfica lineal, la curva, este está muy próximo a 1, por lo que prueba que también la prueba de T-de-Student obtenida está en un buen valor, por lo que se concluye que además de ser un buen método, también la linealidad del método y los valores obtenidos son confiables y repetibles. La presión de inyección para los patrones y la muestra que se usó fueron de 10 p6 y el área del pico es igual directamente proporcional a la concentración de la muestra a dicha presión.